Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Entre Adictos, de nuestra línea Volver, de el colectivo Aquí y Ahora. Les habla Ivonne Basto y hoy tenemos un tema muy especial y es cómo influye la familia en las adicciones cuando hay un hijo adicto. Para ello invité a Gladysita. Gladysita es un terapeuta del proceso de acompañamiento en familias. Gladys de Rodríguez, ella lleva con nosotros 25 años en procesos de familia en el colectivo Aquí Ahora. Gladysita, bienvenida a Entre Adictos. Muchas gracias por aceptar este espacio y recorrer hoy en este capítulo cómo desde tu experiencia acompañando familias hace más de 25 años, ¿qué has visto? ¿Qué es lo más común? Como que hoy vamos a poder profundizar realmente cómo el sistema familiar termina siendo a veces un factor de riesgo, termina siendo la piedrita en el camino para el adicto, y que podamos dejar hoy una huella a las familias para que puedan llegar a los procesos de cambio. Bienvenida, Gladysita, a Entre Adictos. Gracias, Ivoncita. Bueno, en este recorrer personal y frente al acompañamiento con las familias que van saliendo del proceso, yo que he encontrado, no es que sea la última palabra, porque es que eso sí, cada caso es completamente independiente, individual de cada situación. Pero yo que veo como que marca la pauta, la permisividad. La falta de las familias tener una comunicación clara entre todos, en que se puedan manifestar sus logros y sus dificultades de cada miembro de la familia. No mostrarnos como los papás perfectos y que entonces tenemos que tener hijos perfectos. No, todos tenemos dificultades. Todos necesitamos una mano amiga, una ayuda para orientarnos. Cuando digo permisividad es que sí es mucho lo que cuenta el creer que si al hijo le damos todo, lo complacemos en todo, le hacemos todo, ahí va a vivir feliz y no va a necesitar de ninguna situación externa, llámese drogas o cualquier vicio, porque si es que todo lo tiene en la casa, si es que no le falta nada, si es que lo atendemos, le hacemos, eso es un gran error, porque no se les deja expresar sus vacíos, no se les deja expresar lo que quisieran ser, sino que queremos es como moldearlos a nuestros caprichos. Y eso permite que ellos empiecen como a tratar de salirse de la casa y buscar afuera como ese esparcimiento, que desafortunadamente a veces es mal enfocado y es cuando empiezan a tener los consumos o a experimentar o a probar. Entonces, ese es el peligro. Si la familia nos acostumbráramos desde que ellos son pequeños a reunirnos, ¿qué te pasa? ¿Cómo te va?
qué sientes, qué quisieras, qué te gustaría, pero todos, incluyéndonos los papás. No involucrarnos, no sentirnos como tan sobrados, será la palabra, frente a la educación de los hijos, sino permitirles hablar. Yo creo que si lográramos esa comunicación permanente, donde se hablara con tranquilidad, donde ellos preguntaran, donde una mamá pudiera salir con su hijo a tomarse un café y hablar de lo que quiera, o su papá con la hija, entonces, y juntos también, sería como otra formación dentro de la familia. Y eso nos permitiría también poner normas claras. Entonces, ¿hasta dónde permitimos que se permite en la casa en cuanto a horarios, reuniones, todo? Y que los hijos tengan la libertad de llevar sus amigos a la casa, de que nosotros los podamos conocer, de saber a quiénes están tratando. No es que sea una fórmula mágica, no, yo entiendo que esto no es fácil, pero son como situaciones que ayudan a que el hijo se sienta como dentro de esa familia. Es que, mire, uno a veces termina no conociendo a los hijos, y los hijos lo dicen, los muchachos me lo han dicho. Es que como yo no sé qué es lo que hace mi papá, es que no, es que yo no sé qué le gustará, es que como yo no sé, es que mi mamá, pues, quién sabe cómo le parecerá. Entonces no nos conocen porque no hemos permitido que abordar el tema de conocimiento a través de la comunicación. Entonces ese es un punto que para mí es muy importante. Así es, Gladysita. Yo creo que cuando hay un adicto en casa, el sistema está generando grietas, lo pongo así. Casi siempre cuando llegan a pedir ayuda, se deposita toda la responsabilidad en el adicto. Por eso hoy quisimos tocar este tema contigo, Gladysita, porque muchas veces se desconoce cómo desde mi forma de ser, desde mi rol como papá, como mamá o como cualquier miembro de la familia, está generando una afectación para que haya un adicto en casa. Lo digo así porque muchas familias llegan a decirnos pero ¿cómo así que yo soy responsable si en la casa no falta nada? Si nosotros estamos, entre comillas, pendiente, si nosotros venimos de una estructura familiar donde no hay adictos, y hay mucho miedo a reconocer y aceptar que yo estoy generando una afectación. Tú acabas de decir algo muy importante, y es que a veces los sistemas se construyen por creencias, y la creencia es que el rol el rol es simplemente cumplir con mi responsabilidad, y se obvia o se disminuye el vínculo que generamos a nivel emocional, que es totalmente diferente. Tenemos muchas familias que hay un tema de responsabilidad, que hay una estructura económicamente muy bien, pero cuando vamos a mirar los vínculos son vínculos fríos, distantes. No hay un tema de comunicación, no hay un tema de saber qué le gusta a mi hijo a nivel, por ejemplo, su plato fue preferido. Y claro, desde fuera se ve que hay una estructura muy montada como familia, porque yo siempre he dicho acá como la Matrix, y la Matrix es que yo estoy en mi día a día cumpliendo. Entonces, uno de los factores que yo creo que tocaste muy importante, Gladysita, es que como familia yo a veces no genero un vínculo cercano y un vínculo afectuoso, ¿sí? Que realmente lo que generamos es un aislamiento, y ahí es donde se pierde la confianza, la comunicación, se pierde todo como familia. Y este tema es muy sensible, Gladysita, porque no es fácil reconocer como sistema que podemos tener falencias, o que fallamos, o que muchas veces nuestra responsabilidad
está generando un impacto en mi hijo, en mi pareja, tanto que lo estoy llevando sin querer a que genere un proceso de adicción. Con esto no estoy diciendo que el 100% de las familias son culpables ni son responsables de la adicción de las personas, pero sí quiero invitarlos a que podamos ver y reconocer cómo nuestros roles terminan ejerciendo en el otro un refuerzo, pues, para que la adicción aumente. Y esto es difícil de entender muchas veces en procesos de cambio, sobre todo también cuando hay mucha codependencia, Gladysita. Hace un tiempo hablamos de la codependencia. No es fácil aceptar que desde mi amor y desde todo lo que hago en mi día, pues para el bien de mi hijo o de mi familiar, tristemente está reforzando que se está haciendo daño. Entonces sí quería dejar claridad con esto porque eso habla un poco de la aceptación de empezar a hacerme dueño y responsable de mi rol en mi sistema. Desde tu experiencia, Gladysita, en acompañamientos familiares, cuéntanos un poco cómo es el sistema familiar cuando hay un adicto, cómo es la familia. Yo sé que eso también hay muchas generalidades de sistemas, pero siempre encontramos una particularidad cuando hay adicciones. Así como el adicto tiene una predilección, por ejemplo, con la marihuana, el alcohol, pues las familias terminan también a veces generando una predilección de comportamiento. ¿Cuáles son esas formas que has visto, Gladysita, que impactan a las familias y terminan siendo sistemas a nivel familiar? ¿Cómo los ves tú, Gladysita? ¿Cómo es una familia que tiene un adicto en casa? Pues yo como los veo, bueno, estamos generalizando, ¿no? Porque pues, vuelvo y digo, siempre cada caso es muy particular. Pero en general, ¿qué le pasa a la familia? Centra toda la atención cuando ya tiene claro que hay un adicto, que ya la persona está en el camino de las drogas, por ejemplo. Entonces entra toda la atención en ese hijo o hija directamente. Entonces se juzga cruelmente, no se acepta, mejor dicho, ni como adicto ni como persona, que es lo más grave, que como persona no lo aceptamos. Entonces empiezan a haber una cantidad de choques y de diferencias y de cambio de roles en las familias, porque entre papá y mamá empieza a haber una ruptura y unas discusiones que lo que hacen es que ese adicto pierda el respeto por su familia. Porque el peor error es no ponerse de acuerdo frente al adicto en las decisiones, sino que el uno da una orden y el otro una contraorden. Entonces eso pierde todo respeto. Y centrarse solo en lo que él hace. Casi que los demás hijos y el resto de la familia y la pareja pasa a segundo plano. Sino todos se concentran en el adicto. Eso es una característica muy marcada, que lo he visto, muy marcada en la familia del adicto, y no le permitimos al adicto manifestarse, no justificarse, sino manifestarse. ¿Qué lo llevó o lo está llevando a esa situación? ¿Qué vacíos tiene? ¿Qué quisiera expresar? ¿Qué necesita? No es que es que no consuma porque no se debe consumir. No, es que esa no es la situación. Es ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué pasa? Cuando en estas familias que tenemos la permisividad, por ejemplo, el alcohol, entonces esto es normal. Entonces, ¿qué imagen se le está dando al hijo? Fresco, eso se puede hacer y no pasa nada. Y mire su papá tan exitoso. Pero la mamá se vuelve una controladora porque ahí sí desarrolla toda su codependencia detrás de ese hijo. Entonces, lo ahogan. Entonces, no se deja hablar porque es que todas las normas, todas las órdenes, todo se le da. Pero él no puede poner su punto de vista. No hay que permitirle.
muy adicto, será muy consumidor, pero él debe y puede poner su punto de vista. Que tenemos que refutar cosas que no estamos de acuerdo por lógico. Y por eso ahí lo vamos encaminando hacia una ayuda, que es la que no le podemos dar nosotros. Pero tener claro que la familia no se puede ni destruir, ni volverse el sitio de protección para ese adicto, ni hacerle todo, ni... Es que nos enfermamos todos, porque está en el afán de sacar a la persona de su adicción, que todos terminamos más enfermos, más codependientes, más permisivos. De hecho, los contras se van a la familia en general. Les damos hasta a los otros hermanos la responsabilidad de que lo cuiden, porque es que no es que es su responsabilidad, que cuida a su hermano, que cuida a su hermana, porque es que no necesita que lo cuiden, él necesita que lo ayuden a salir de esa situación, porque es que el adicto sale de este tema cuando entienda el mal que le está haciendo y que está perdiendo su libertad, pero no por pura insistencia en la familia que no consuma, porque es que ¿para qué consume? No, es que ese no es el tema. Hay que buscar la causa, el por qué es lo que ha visto de verdad desde mucho tiempo atrás en su casa y sobre eso trabajar. Así es, Gladysita. Estaba escuchándote y bueno, de pronto hay familias que van a decir, no me siento identificada porque como tenemos tantos sistemas, pero con la que describiste es la más común que nos llega a nuestras clínicas. Ahí hay un miedo, hay sobreprotección, no hay claridad de límites. Yo invitaría a que las personas que nos están escuchando, que puedan reconocer cómo desde sus acciones diarias terminan generando pues esta afectación en las personas que consumen sustancias. Yo he visto a lo largo de mi experiencia diversidad de familias. Entonces, la familia que es sobreprotectora y es la que termina haciéndole todo o no deja que la otra persona sea libre, es decir, desde pequeñas decisiones de su día a día. Entonces la sobreprotección es algo muy marcado que termina reforzando al adicto querer no estar en casa y hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando trabajaba yo en mi proceso de recuperación, el tema de familia salió que era un tema de autoprotección. Yo quería salir corriendo de esa sobreprotección que había en mi casa. Hay otra diversidad de familias que es lo contrario. La sobreprotección está, entonces están las que son frías o son aisladas, podría decirlo yo. Es donde no hay un tema de vínculo, no hay un tema de interés, se centran en lo netamente necesario. Entonces yo creo que aquí pueden familias que nos están escuchando ver cómo los extremos también terminan siendo un daño. Están las familias que son descalificadoras, que terminan todo el tiempo generando una presión en el otro porque no se está haciendo lo esperado. Entonces usan todo el tema de descalificación. Están las familias que son controladoras, que también va mucho desde la autoprotección, pero más desde el control en temas de, por ejemplo, de dinero, de límites. Bueno, Gladysita, creo que hay una mezcla de características que como familia tenemos todos. Y la idea de este espacio es que podamos reconocer nuestras falencias y ver la posibilidad de qué vamos a hacer ahora con estas falencias. O sea, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Y cuáles son esos pasos a seguir? Creo que son las preguntas que muchas veces como familia se hacen en relación a si no sé cómo se maneja una adicción, si no sé cómo abordar que mi hijo no me está haciendo caso. Muchas veces se quedan en ese no sé, Gladysita. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que pueden empezar a realizar las familias que se están sintiendo identificadas, que desde mi forma de ser está generando un impacto en el otro, o que simplemente ya sé que mi hijo tiene una adicción? ¿Cómo los podemos ayudar desde tu experiencia acompañando a familias
¿Qué tienen que hacer para empezar a trabajar como familia en ellos? Es que yo diría que lo ideal fuera, primero, encontrar ayuda para la familia, porque ahí la familia va a conocerse y va a entender esas carencias de las que hablábamos y esas dificultades, esas fijaciones que tenemos a veces tan marcadas. Entonces es bien importante la ayuda familiar, que la familia pueda verse y entender sus dificultades. Porque es que nosotros no tenemos por qué saber no todo. Y no tenemos por qué entender que es que yo tengo esta dificultad, que el papá tiene esta... No, necesitamos que nos ayuden a ver esas carencias. Si algo tiene el colectivo es esa ayuda familiar dentro del proceso y fuera del proceso. Es tan valioso que terminando el proceso el adicto no lo sueltan y no sueltan a la familia. Entonces la familia tiene su ayuda durante ese proceso. Sale y sigue con un apoyo, con una ayuda. Eso lo veo valiosísimo porque yo no entiendo cómo se puede trabajar con la persona y no con su entorno. Porque es que la persona va a volver a ese entorno, por lo general. Llámese papá, mamá, esposa, o lo que sea. Vuelve al entorno. Entonces esa familia tiene que estar preparada y haber hecho unos cambios de sus dificultades para no volver a caer en lo mismo. Y a veces que se acentúan hasta más. Porque como esperamos perfecciones. Entonces, si somos bastante controladores, nos volvemos más controladores. Entonces, ahí en ese momento tiene que haber una asesoría, una orientación, una ayuda, bueno, como se llama, para poder ayudar a la persona que vuelve a tener dificultades dentro de su familia y a su entorno. Entonces es muy importante esa ayuda para las familias, para que la familia comprenda es que yo soy perfeccionista, es que soy exagerado, es que yo soy codependiente, es que yo soy controladora, es que, pues para saber qué es lo que ahí hizo o sigue haciendo daño y trabajarlo y se logra. Mire, eso de que dicen la familia, es que nosotros no podemos cambiar, es que yo no puedo cambiar porque yo siempre fui así, yo siempre, y no me ha ido mal. No, eso se puede cambiar. Nosotros tenemos esa capacidad de cambiar, de cuando una vez podemos entender cuál es mi dificultad, en qué es lo que más trabajo me cuesta, yo puedo cambiar. Y entonces ahí logro poder identificar mi situación y poder tener una mejor calidad de vida, primero que todo para mí. Primero para mí. Y ahí para los que me rodean. Así es, Gladysita. Estaba pensando como en ese primer paso que acabas de sintetizar para las familias y yo le agregaría algo y es la aceptación de que en los procesos de cambio somos parte fundamental y que es un proceso integral. Casi siempre les cuento un poco anécdotas de nuestras clínicas en el colectivo. Y es que cuando se sugiere, por ejemplo, procesos ambulatorios para la familia en psicoterapia, el acompañamiento a los grupos de apoyo a nivel de familias, que es lo que hace Gladysita, o a veces el internamiento de padres que necesitamos trabajar en el terreno, las problemáticas que se aumentan estando afuera, muchas veces es como un tema de negación, muchas veces es un tema de cuestionar por qué nosotros tenemos que ir a terapia, por qué tenemos que ir a grupo, por qué tenemos que internarnos, si el que está consumiendo es él. Entonces, básicamente esta recomendación que acabas de dar, Gladysita, articula que el primer paso va desde la aceptación y hacerme dueño de mi rol y también de mis dificultades, de mis dolores y de las acciones que termino haciendo en el día a día que generan un impacto no solo en el otro, sino también en mí.
porque a veces también se desdibuja que como yo estoy bien y estoy haciendo todo como familia, muchas veces hay papás, hay familiares que llegan con mucho dolor, con muchos miedos, con muchas estructuras de creencias que no los dejan ser, por decirlo así. Y es ahí donde en este capítulo, Gladysita, desde tu experiencia, quería agradecerte porque siento que es importante mostrarles a las familias que así como yo puedo influir positivamente a mi hijo y a encaminarlo al sentido de la vida, pues tristemente también puedo generar una influencia negativa para que siga reforzando su consumo, se siga haciendo daño. Y hoy queríamos encuadrar básicamente esas características y cómo esas acciones diarias me llevan a esto, pero también dejarles un mensaje de fe y esperanza con el trabajo que hace Gladysita en familias, que los cambios sí son posibles, que los cambios a nivel familiar, cuando se suelta esa estructura de la que hablabas, Gladysita, es que yo soy así, yo no cambio. Tenemos papás que pues por temas de edades, por temas de creencias, se cierran a la posibilidad del cambio, ¿sí? Y que como que el cambio es del otro. Entonces, mostrarles en este espacio que el cambio es posible no solo en el adicto, sino a nivel familiar. Y cuando se dan estos cambios a nivel familiar, los frutos que se recogen en recuperación son magníficos, digo yo, porque nuestra experiencia, Gladysita, yo he visto familias que creen que no la van a lograr, que no van a poder cambiar cuando vemos unos cambios y sobre todo la gratitud. Se ve la gratitud oiga, de sí pude poner límites, sí pude soltar mis miedos, sí pude soltar mis creencias. Básicamente es eso. Entonces, Gladysita, esta es tu casa. Te tendremos por acá muchas veces en Entre Adictos porque eres parte fundamental del equipo, donde acompañas a familias, donde das la posibilidad de generar cambios, como lo decía ahorita, cambios integrales para todo el sistema familiar. Entonces, Gladysita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Entre Adictos. No, Ivancita, con muchísimo gusto y un detallito que quiero comentar. Me sorprendo cuando muchas veces dicen los papás en reunión, ay, es que a nosotros nos ha servido más el colectivo como familia, como papás, más que a su hijo adicto o a la pareja o la que sea. Y verdad que ay, eso le da a uno como una alegría y yo me siento satisfecha de verdad porque dice uno, uy, pero sí hizo la tarea completa. Porque no es solo dejar que la otra persona deje consumir, sino que una familia íntegra retome su vida y tenga una muy buena calidad de vida. Eso no se para con nada. Gracias, Simón. Así es, Gladysita. Creo que es el resultado del trabajo y el esfuerzo de todos y lo resumiría como es un regalo de la recuperación. Entonces, Gladysita, muchísimas gracias. Me despido de todos y nos vemos en un próximo capítulo en Entre Adictos. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.